Hay momentos en la vida en los que tu mente simplemente se cansa. Has intentado ser fuerte, has intentado mantener la calma, pero por dentro sientes miedo, ansiedad, dudas, oras, pero el problema sigue ahí. Confías en Dios, pero la tormenta no desaparece. Y en esos momentos aparece una pregunta que muchos creyentes no se atreven a decir en voz alta. ¿Por qué si tengo fe todavía me siento tan débil por dentro? La mayoría de las personas no entiende algo muy importante. La fe no es solo algo espiritual. La fe también transforma tu mente. Y cuando entiendes esto, ocurre algo poderoso. Empiezas a desarrollar una fortaleza mental que el miedo no puede romper, una paz que las circunstancias no pueden destruir, y una seguridad que no depende de lo que esté pasando a tu alrededor. Jesús lo dijo claramente en Juan 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Fíjate bien en esto. Jesús nunca prometió que la vida sería fácil. Nunca prometió que no habría tormentas. Lo que prometió es que si confías en Él, la tormenta no tendrá la última palabra. En este video vas a descubrir algo que puede cambiar completamente tu forma de pensar. Vas a entender cómo la fe puede hacerte mentalmente fuerte, incluso en los momentos más difíciles. Porque la fe verdadera no es para los débiles. Es para los que siguen adelante cuando todo parece perdido, para los que confían cuando no entienden, para los que deciden creer, incluso cuando no ven. Y cuando realmente comprendes esto, descubres algo increíble. No hay tormenta capaz de destruir a una persona que ha aprendido a confiar en Dios. Pero para que eso ocurra, primero necesitas entender algo fundamental. La fe no solo cambia tu relación con Dios, también cambia la forma en que funciona tu mente. Y todo empieza con la primera clave. Clave 1. La fe en Dios como cimiento de una mente inquebrantable. Aquí es donde muchas personas se quiebran mentalmente. No cuando todo está bien, no cuando la vida es tranquila, sino cuando llega la tormenta. Porque tarde o temprano todos enfrentamos momentos que nos sobrepasan. Una enfermedad inesperada, una traición que no viste venir, una pérdida dolorosa o una crisis que cambia completamente tu vida. Y en esos momentos ocurre algo que revela la verdad sobre nuestra fortaleza interior. Algunas personas se derrumban, no porque sean débiles, sino porque su vida estaba construida sobre algo que no era firme. Jesús explicó exactamente esto en Mateo 7, cuando habló de dos tipos de personas. Dijo que quien escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vinieron las lluvias, soplaron los vientos, la tormenta golpeó con fuerza, pero la casa no cayó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la roca. Luego Jesús habló del otro caso. La persona que escucha sus palabras pero no las vive es como alguien que construye su casa sobre arena. Y cuando llegan las tormentas, esa casa simplemente se derrumba. Ahora fíjate bien en algo muy importante. Jesús nunca dijo que la persona que construye sobre la roca no tendrá tormentas. No dijo que no habría viento. No dijo que no habría dificultades. Lo que dijo es que la casa no caerá. Y aquí está la verdad que muchos no entienden. La fe en Dios no significa que nunca enfrentarás pruebas. Significa que las pruebas no podrán destruirte. Porque tu vida ya no está sostenida por algo frágil. Está sostenida por un fundamento firme. El problema es que la mayoría de las personas construyen su estabilidad en cosas temporales. El dinero, el éxito, la aprobación de los demás, las circunstancias. Y cuando alguna de esas cosas se rompe,
todo su mundo se viene abajo, porque su paz estaba construida sobre arena. Pero cuando tu fe está realmente en Dios, algo cambia dentro de ti. Puedes atravesar tormentas y aún así mantener la paz. Puedes recibir malas noticias y no desmoronarte, porque tu fortaleza ya no depende de lo que tienes, ni de lo que ocurre a tu alrededor. Depende de una certeza mucho más profunda: saber que Dios está contigo. Mira el ejemplo de Job. Lo perdió todo: sus hijos, su riqueza, su salud. Cualquiera habría colapsado en una situación así. Pero en medio de su peor momento, Job dijo algo que revela una fe extraordinaria. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te imaginas tener una fe así? Una fe que permanece firme incluso cuando la vida se derrumba. Ahora déjame preguntarte algo con honestidad. Cuando las tormentas llegan a tu vida, cuando todo empieza a derrumbarse, ¿tu fe se fortalece o empieza a tambalear? Aquí es donde muchos fallan. Dicen que tienen fe, pero solo confían cuando todo va bien. Cuando llega la prueba, empiezan las dudas, empiezan las preguntas, empiezan a pensar que Dios los ha abandonado. Por eso, la primera clave para desarrollar una mente fuerte es esta: cimentar tu vida en Dios, no en las circunstancias, no en tus emociones, no en lo que otros digan, sino en Dios y en su palabra. Porque cuando tu vida está construida sobre esa roca, las tormentas pueden llegar, pero no podrán derribarte. Pero construir tu vida sobre Dios no solo te mantiene firme en medio de las tormentas, también cambia completamente la forma en que enfrentas el miedo. Y eso nos lleva a la siguiente clave. Clave 2. La fe te da una mentalidad de victoria, no de derrota. Aquí es donde muchas personas fallan, incluso personas que dicen tener fe. No es que no crean en Dios, no es que no oren, no es que no lean la Biblia. El problema es otro. Su mentalidad sigue siendo la de alguien derrotado. Siguen enfrentando la vida con pensamientos como: ¿y si no puedo? ¿Y si me va mal? ¿Y si Dios no me ayuda esta vez? Y aunque no lo digan en voz alta, esas dudas están dentro de su mente. Pero aquí hay algo que muchos no entienden. Si tu mente está llena de miedo y derrota, tu fe no está funcionando como debería. La Biblia lo dice claramente en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate bien en esto. No dice que tu vida cambiará automáticamente. Dice que la transformación comienza en tu mente. Eso significa que la fe no es solo creer en Dios. También es aprender a pensar como alguien que realmente confía en Él. Ahora déjame preguntarte algo con total honestidad. Cuando enfrentas un problema grande en tu vida, ¿tu primer pensamiento es confiar en Dios o pensar que todo va a salir mal? Porque la forma en que piensas revela mucho más sobre tu fe de lo que imaginas. Mira lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Dios los sacó de Egipto con milagros impresionantes. Vieron el mar rojo abrirse delante de ellos. Comieron maná que caía del cielo. Vieron la nube de gloria guiándolos en el desierto. Presenciaron cosas que la mayoría de nosotros nunca veremos. Y aún así, cuando enfrentaban una dificultad, empezaban a quejarse. Decían que era mejor volver a Egipto. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando? Dios los había sacado de la esclavitud, pero la esclavitud todavía seguía dentro de su mente. Y lo mismo ocurre con muchas personas hoy. Dios los ha ayudado antes, los ha protegido, los ha levantado en momentos difíciles, pero cuando llega una nueva prueba,
su mente vuelve inmediatamente al «no puedo, esto es imposible, voy a fracasar». Siguen pensando como esclavos, cuando Dios los ha llamado a vivir como conquistadores. Por eso, si realmente quieres tener una mente fuerte, hay algo que debes entender. La fe también cambia la forma en que piensas. La fe te lleva a mirar la vida con una mentalidad diferente, no con la idea de a ver qué pasa, sino con la certeza de que Dios tiene el control incluso cuando tú no entiendes lo que está ocurriendo. Mira el ejemplo de David antes de enfrentar a Goliat. David no dijo, «Ojalá que Dios me ayude». Él dijo algo completamente diferente. Recordó cómo Dios lo había librado antes. «Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y Él también me librará de la mano de este filisteo». ¿Ves la diferencia? David no estaba esperando a ver si Dios lo respaldaba. Él ya estaba convencido de que Dios estaba con él. Eso es fe. No es solo pedirle ayuda a Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Es vivir con la seguridad de que Él está contigo incluso antes de que empiece la batalla. Por eso, la segunda clave es esta. Renueva tu mente. Deja de pensar como alguien derrotado. Empieza a pensar como alguien que confía en Dios. Empieza a verte como Dios te ve. Porque cuando tu mente cambia, tu forma de enfrentar la vida también cambia. Pero incluso cuando alguien tiene fe, e incluso cuando empieza a renovar su mente, hay algo que todavía puede paralizar completamente a una persona. Y ese es uno de los enemigos más poderosos de la mente humana. De eso hablaremos en la siguiente clave. Clave 3. La fe vence el miedo. Hay decisiones que cambian completamente el rumbo de tu vida. Decisiones que podrían acercarte a lo que Dios tiene preparado para ti. Pero muchas personas nunca llegan a tomarlas. No porque no tengan talento, no porque no tengan oportunidades, ni siquiera porque Dios no esté con ellas. Las pierden por una sola razón: el miedo. El miedo a fallar, el miedo a equivocarse, el miedo a perder, el miedo a que todo salga mal. Y lo más peligroso del miedo es que no siempre se ve como algo grande. A veces se disfraza de pensamientos pequeños como: mejor no lo intento, tal vez no soy capaz, seguro esto no va a funcionar. Y sin darte cuenta, ese miedo empieza a limitar tu vida. Ahora déjame preguntarte algo con total honestidad. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo? ¿Cuántas decisiones dejaste de tomar? ¿Cuántos sueños abandonaste? ¿Cuántos pasos hacia adelante evitaste? Solo porque pensaste que no podrías. La realidad es que todos sentimos miedo en algún momento. No importa cuán fuerte seas, siempre habrá situaciones que generen incertidumbre. Pero aquí está la diferencia que marca todo. El problema no es sentir miedo. El problema es permitir que el miedo gobierne tu vida. Y aquí es donde entra la fe. La fe no significa que nunca vas a sentir miedo. Significa que el miedo ya no tiene autoridad sobre tus decisiones. La Biblia lo dice claramente en 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Detente un momento a pensar en esto. Dios no te dio un espíritu de miedo. El miedo no forma parte del diseño que Dios tiene para tu vida. Lo que Él te ha dado es poder, amor y dominio propio. Eso significa que cuando el miedo aparece, no tienes que obedecerlo, porque tu fuerza no depende solo de ti, depende de Dios. Mira el ejemplo de Pedro cuando caminó sobre el agua. Jesús lo llamó desde la barca, y Pedro dio un paso imposible. Mientras su mirada estaba puesta en Jesús, estaba caminando sobre el agua,
Pero en el momento en que empezó a mirar las olas, en el momento en que su atención se enfocó en la tormenta, comenzó a hundirse. Y si lo piensas bien, esto mismo nos pasa a nosotros. Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, caminamos con confianza. Pero cuando nuestra atención se llena de problemas, de miedo, de dudas, empezamos a hundirnos mentalmente. Por eso una mente fuerte no es la que nunca siente miedo, es la que sabe dónde poner su mirada cuando el miedo aparece. Y la respuesta siempre es la misma: volver tu mirada a Dios. Cuando sientas ansiedad, cuando sientas que no puedes, cuando el miedo quiera paralizarte, recuerda esto: Dios no te dio un espíritu de cobardía. No permitas que el miedo te haga pensar que no puedes. No permitas que la duda te convenza de que no eres suficiente, porque cuando Dios está contigo, el miedo pierde su autoridad. Así que la tercera clave es esta: no permitas que el miedo gobierne tu vida. Llénate de fe. Mantén tu mirada en Dios y sigue avanzando incluso cuando sientas temor. Porque muchas veces el milagro de Dios está justo al otro lado del miedo. Pero incluso cuando una persona logra vencer el miedo, existe algo mucho más silencioso que puede debilitar su mente sin que se dé cuenta. Y entender eso puede cambiar completamente tu vida espiritual. Eso es lo que veremos en la siguiente clave. Clave 4. La fe transforma la ansiedad en paz y seguridad. Hay personas que creen en Dios, oran, leen la Biblia, y aún así viven con una ansiedad constante dentro de su mente. Tal vez por fuera parecen tranquilos, pero por dentro están luchando con pensamientos como: ¿y si algo sale mal? ¿Y si pierdo esto? ¿Y si el futuro no resulta como espero? Y aquí surge una pregunta muy importante. Si tienes fe, ¿por qué a veces todavía sientes ansiedad? Mucha gente cree que tener fe significa vivir siempre tranquilo, sin preocupaciones. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. La fe no es una varita mágica que hace desaparecer los problemas. La fe es algo mucho más profundo. Es la decisión de confiar en Dios incluso cuando no entiendes lo que está pasando. La ansiedad aparece cuando la mente empieza a enfocarse más en los problemas que en la presencia de Dios. Cuando miras el futuro con miedo, en lugar de mirarlo con confianza. Cuando piensas más en todo lo que podría salir mal que en todo lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Por eso la Biblia dice algo poderoso en Filipenses 4, 6-7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate bien en esto. Dios no promete que nunca tendrás problemas. No promete una vida sin dificultades. Pero sí promete algo mucho más fuerte, que cuando llevas tus cargas a Él, su paz comienza a proteger tu mente. Ahora piensa en esto por un momento. Si supieras con total certeza que Dios ya resolvió el problema que hoy te preocupa, ¿seguirías ansioso? Probablemente no, porque la verdadera paz no depende de ver la solución. Depende de confiar en que Dios ya tiene la solución. Mira lo que ocurrió cuando Jesús estaba en una barca con sus discípulos. De repente se levantó una tormenta fuerte. Las olas golpeaban la barca. El viento era violento y los discípulos entraron en pánico. Pensaron que iban a morir. Pero mientras todos estaban desesperados, Jesús estaba dormido. La tormenta era exactamente la misma para todos, pero la mentalidad era completamente diferente. Los discípulos veían el problema y pensaban que todo estaba perdido.
Jesús sabía algo que ellos habían olvidado. Su Padre tenía el control. Y aquí hay una verdad poderosa que debes recordar. La mente que vive mirando el problema entra en crisis. Pero la mente que recuerda quién está en el barco puede mantener la paz incluso en medio de la tormenta. Esto no significa que la ansiedad desaparezca de un día para otro. Es una batalla que muchas veces se libra dentro de la mente. Pero hay una práctica espiritual que cambia todo. Cada vez que la ansiedad toque tu puerta, deja que la fe sea quien abra. Cuando los pensamientos de miedo aparezcan, recuerda las promesas de Dios. Haz lo mismo que hacía David en los Salmos. Él hablaba consigo mismo y decía: «Alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios». David entendía algo muy importante. A veces tienes que recordarle a tu propia mente quién es Dios. Recuérdate que Dios ha sido fiel antes. Recuérdate que Él sigue teniendo el control. Recuérdate que no estás solo. Y cuando empiezas a vivir de esta manera, algo sorprendente ocurre. Poco a poco, la ansiedad empieza a perder su poder sobre tu mente. Por eso, la cuarta clave es esta. Aprende a cambiar la ansiedad por paz. No porque la vida sea perfecta, sino porque Dios sigue estando en el control. Pero incluso cuando una persona aprende a vencer el miedo, e incluso cuando comienza a encontrar paz en medio de la ansiedad, todavía queda una prueba que revela la verdadera fortaleza de su fe. Es la prueba que determina quién se levanta después de caer y quién se queda derrotado. Y eso es exactamente lo que vamos a descubrir en la siguiente clave. Clave 5. La fe te da resiliencia para seguir adelante cuando todo parece perdido. Aquí es donde realmente se separan dos tipos de personas: los que dicen tener fe y los que realmente confían en Dios. Porque tener fe es fácil cuando todo está bien, cuando las cosas salen como esperas, cuando las puertas se abren, cuando no hay obstáculos. Pero déjame preguntarte algo. ¿Qué pasa cuando la vida te golpea? ¿Qué pasa cuando oraste por algo y no ocurrió como esperabas? ¿Qué pasa cuando hiciste lo correcto y aún así te fue mal? ¿Qué pasa cuando todo parece derrumbarse? Ahí es donde tu fe realmente se pone a prueba. La realidad es que la vida puede ser dura. No importa cuánto ores, no importa cuánto creas en Dios. En algún momento enfrentarás pruebas que desafiarán todo lo que crees. Pero aquí aparece una diferencia muy clara. La persona sin fe se rinde. La persona con fe sigue adelante. Mira la historia de José en la Biblia. Dios le había dado un sueño increíble, un propósito grande. Pero antes de ver ese sueño cumplirse, su vida tomó un camino completamente inesperado. Sus propios hermanos lo traicionaron, lo vendieron como esclavo. Más adelante fue acusado falsamente y terminó en prisión sin haber hecho nada malo. Si alguien tenía razones para pensar que Dios lo había abandonado, era José. Imagínate lo que pudo haber pasado por su mente en esos momentos. ¿Dónde está Dios ahora? ¿Qué pasó con el sueño que me dio? Pero José tomó una decisión diferente. En lugar de llenarse de amargura, en lugar de rendirse, en lugar de pensar que todo estaba perdido, siguió confiando en Dios. Y con el tiempo ocurrió algo que parecía imposible. Dios lo levantó, lo sacó de la prisión y lo puso en una posición de autoridad donde su vida terminó bendiciendo a miles de personas. Cada promesa que Dios le había dado se cumplió. Pero aquí hay una pregunta que todos debemos hacernos. Cuando la vida no sale como esperas, ¿cómo reaccionas tú? ¿Te desmoronas? ¿Te llenas de dudas? ¿Empiezas a pensar que Dios te abandonó?
porque la fe verdadera no se demuestra cuando todo está bien. La fe verdadera se revela cuando decides seguir confiando, incluso cuando todo parece en contra. Por eso la Biblia dice algo que al principio suena extraño. En Santiago 1 se nos habla de tener gozo en medio de las pruebas. Gozo en las pruebas. Suena contradictorio, ¿verdad? Pero aquí está el secreto. Las pruebas no llegan para destruirte, llegan para fortalecerte. Podríamos decir que las pruebas son el gimnasio de la fe. Cada dificultad, cada obstáculo, cada momento difícil es una oportunidad para crecer espiritualmente. Piénsalo de esta manera. Un atleta no se vuelve fuerte sin entrenamiento. Un soldado no se vuelve valiente sin batalla. Y un cristiano no desarrolla una fe fuerte sin pruebas. El problema es que muchas personas quieren tener fe fuerte, pero sin pasar por el proceso que la desarrolla. Quieren fortaleza sin lucha. Quieren crecimiento sin resistencia. Pero la verdad es que la fe se forma precisamente en esos momentos donde todo dentro de ti quiere rendirse. Y aún así, decides confiar en Dios una vez más. Por eso, la quinta clave para fortalecer tu mente es esta. Aprende a ver las pruebas como oportunidades para crecer, no como razones para rendirte. Si hoy estás pasando por una situación difícil, en lugar de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto?, empieza a preguntarte algo diferente. ¿Qué quiere enseñarme Dios a través de esto? Porque muchas veces las pruebas que hoy parecen una carga, mañana se convierten en el testimonio que fortalece tu fe. Y cuando entiendes esto, tu mentalidad cambia. Las dificultades ya no te destruyen, empiezan a hacerte más fuerte. Pero incluso las personas que tienen fe, incluso las que han aprendido a resistir las pruebas, todavía enfrentan una lucha silenciosa dentro de su mente. Una lucha que afecta las decisiones más importantes de su vida. Y entender eso puede cambiar completamente tu forma de caminar con Dios. De eso hablaremos en la siguiente clave. Clave 6. La fe te ayuda a tomar mejores decisiones sin dejarte llevar por las emociones. Muchas de las decisiones que cambian una vida no se toman con calma. Se toman en momentos de presión, momentos donde estás enojado, donde estás triste, donde tienes miedo, donde sientes que tienes que decidir rápido. Y ahí es donde muchas personas se equivocan, porque viven reaccionando en lugar de decidir con sabiduría. Déjame preguntarte algo con honestidad. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida que después terminaste lamentando? Tal vez dijiste algo en un momento de enojo. Tal vez aceptaste algo por presión. Tal vez tomaste un camino simplemente porque parecía el más fácil. Y después te diste cuenta de que no era la decisión correcta. La realidad es que muchas personas viven así, de emoción en emoción. Hoy están motivados, mañana están desanimados. Hoy se sienten seguros, mañana están llenos de dudas. Y cuando las decisiones importantes se toman basándose únicamente en emociones, los resultados suelen ser inestables. Por eso la Biblia nos enseña algo muy importante. En 2 Corintios 5:7 dice: porque por fe andamos, no por vista. Esto significa algo muy profundo. No vivimos guiados solamente por lo que sentimos en el momento. Vivimos guiados por lo que Dios ha dicho y por lo que sabemos que es correcto. Piénsalo por un momento. Si muchos de los personajes de la Biblia hubieran tomado decisiones basadas en sus emociones, muchas historias habrían terminado muy diferente. Cuando Dios llamó a Moisés, él tenía miedo. Se sentía incapaz. Si hubiera tomado su decisión basándose solo en ese miedo,
nunca habría liberado al pueblo de Israel. Cuando David enfrentó a Goliat, seguramente pudo haber sentido inseguridad. Si hubiera escuchado esa voz interna que decía, no eres suficiente, nunca habría dado ese paso. Pero ellos tomaron una decisión diferente. Decidieron confiar en Dios más que en lo que sentían en ese momento. Y esa decisión cambió su historia. Ahora hay algo importante que debes entender. La fe no significa ignorar tus emociones. Dios nos dio emociones por una razón. El problema no es sentir. El problema es permitir que las emociones controlen tus decisiones. Podríamos decirlo de esta manera. Las emociones no deben ser el piloto de tu vida. Deben ser solo pasajeros. Pueden estar presentes, pero no deben tener el control del volante. Cuando empiezas a vivir por fe, algo cambia dentro de ti. Antes de tomar decisiones, empiezas a hacerte preguntas diferentes. Preguntas como estas: ¿estoy decidiendo desde el miedo o desde la confianza en Dios? ¿Estoy reaccionando con enojo o actuando con sabiduría? ¿Estoy eligiendo este camino porque es lo correcto o porque es lo más fácil? Y cuando comienzas a filtrar tus decisiones a través de la fe, tu vida empieza a cambiar. Dejas de reaccionar impulsivamente. Dejas de vivir de arrepentimiento en arrepentimiento. Empiezas a caminar con propósito, con paz, con dirección. La Biblia lo dice claramente en Proverbios 3, 5-6. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Eso significa que cuando decides confiar en Dios más que en tus impulsos, Él empieza a guiar tu camino. Por eso, la sexta clave es esta: aprende a tomar decisiones basadas en la fe y no en emociones pasajeras, porque cuando decides de esta manera, puedes avanzar con paz interior, sabiendo que no estás caminando solo, sino que estás caminando en la dirección que Dios tiene para tu vida. Pero incluso cuando alguien aprende a confiar en Dios, incluso cuando empieza a tomar decisiones guiadas por la fe, todavía queda una verdad espiritual que transforma completamente la forma en que una persona vive. Una verdad que determina cuánta paz, seguridad y fortaleza realmente tendrás en tu vida. Y esa es la clave final que vamos a ver ahora. Clave 7. La fe te da identidad y te libera de la opinión de los demás. Hay algo que mantiene a muchas personas atrapadas durante toda su vida. No es el fracaso, no es la falta de oportunidades, es algo mucho más silencioso: la necesidad de aprobación. Muchas personas viven pendientes de lo que los demás piensan de ellas. Intentan encajar, intentan agradar, intentan ser aceptados. Buscan validación en personas que ni siquiera saben quiénes son realmente. Y cuando tu valor depende de la opinión de los demás, tu vida se vuelve inestable. Si te elogian, te sientes bien. Si te critican, te derrumbas. Si te rechazan, te deprimes. Pero cuando tu identidad está basada en Dios, algo cambia dentro de ti. La opinión de los demás deja de tener poder sobre tu vida, porque la fe te enseña algo que muchas personas nunca descubren: quién eres realmente. Mira lo que dice Gálatas 1:10. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí hay una verdad poderosa: no puedes vivir para Dios y al mismo tiempo vivir buscando la aprobación de todo el mundo. Tarde o temprano tendrás que elegir, porque si tu meta es agradar a todos, terminarás comprometiendo tu fe, tus valores y tu propósito. Y aquí está la realidad que muchos tardan años en entender.
La gente siempre va a hablar. No importa lo que hagas. Si haces algo bueno, algunos criticarán tu motivación. Si fallas, dirán que nunca debiste intentarlo. Si sigues a Dios, algunos te llamarán fanático. Si te alejas, otros dirán que eres débil. La gente nunca estará completamente satisfecha contigo. Pero Dios sí. Cuando vives por fe, entiendes algo que cambia tu vida. Tu valor no está en lo que otros dicen de ti. Tu valor está en lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Y Dios dice que eres su hijo, que fuiste creado con propósito, que tu vida tiene significado, que no necesitas la aprobación del mundo, porque ya tienes su amor. Mira a Jesús. Él sabía exactamente quién era. No buscaba aprobación. No cambiaba su mensaje para agradar a las masas. No se alteraba cuando lo criticaban o lo rechazaban. ¿Por qué? Porque su identidad no dependía de la opinión de las personas. Dependía de lo que el Padre decía sobre él. Y eso es exactamente lo que tú necesitas entender. Si quieres tener una mente fuerte, una fe firme y una vida con propósito, tienes que dejar de vivir para la validación de los demás. No puedes permitir que las opiniones de otros definan tu valor. No puedes vivir intentando impresionar a todo el mundo, porque si lo haces, siempre serás prisionero de su aprobación. Pero cuando vives por fe, ocurre algo poderoso. Empiezas a caminar con libertad, sin miedo al rechazo, sin necesidad de encajar, sin sentir que tienes que demostrarle algo a todo el mundo, porque entiendes que la única voz que realmente define tu vida es la voz de Dios. Por eso la séptima clave es esta: deja de buscar validación en la gente y empieza a vivir según lo que Dios dice de ti, porque cuando entiendes quién eres en Dios, algo cambia profundamente dentro de ti. Las críticas ya no te destruyen, el rechazo ya no te paraliza, la opinión de los demás ya no controla tu vida. Caminas con seguridad, caminas con paz, caminas con una identidad que nada ni nadie puede quitarte. Y cuando una persona vive con esa fe, su mente se vuelve verdaderamente inquebrantable. Antes de que te vayas, quiero que te lleves algo claro de este video. La fe no es solo una palabra bonita. No es solo algo que dices cuando todo va bien. La fe es lo que sostiene tu mente cuando todo parece derrumbarse. Es lo que te da paz cuando el mundo está lleno de ansiedad. Es lo que te levanta cuando la vida intenta derribarte. Es lo que te recuerda quién eres, cuando el mundo intenta decirte lo contrario. Porque cuando tu mente está cimentada en la fe, ocurre algo poderoso. El miedo pierde fuerza, la ansiedad pierde control, la opinión de los demás deja de definir tu valor, y empiezas a caminar con una seguridad que no viene del mundo, viene de Dios. Ahora quiero preguntarte algo muy importante, y quiero que me respondas en los comentarios. ¿Cuál de estas claves fue la que más habló a tu vida hoy? ¿La del miedo? ¿La de la ansiedad? ¿La de las decisiones? ¿O la de tu identidad en Dios? Escríbelo en los comentarios. Quiero leerte. Y si este mensaje te ayudó, si sentiste que algo de lo que escuchaste hoy habló directamente a tu corazón, entonces suscríbete al canal y activa la campanita. Porque en este canal estamos construyendo algo mucho más grande que simples videos. Estamos formando mentes fuertes, fe firme y vidas con propósito. Personas que no se dejan dominar por el miedo. Personas que no viven buscando aprobación. Personas que caminan con la seguridad de saber que Dios está con ellas. Y si quieres seguir fortaleciendo tu mente, tu fe y tu propósito, entonces este canal también es para ti. Nos vemos en el próximo video.